Gloria a Dios. Muy bien, también aquí está con nosotros nuestra pastora Esther Pérez. Amén. Queremos también escuchar sus saludos. Dios bendiga, Iglesia del Señor, buenas noches. Cuando llega septiembre, pues nuestro corazón se alegra porque es primavera y cuánto más celebrar el mes de la juventud, el mes de la Biblia, y eso alegra nuestra vida. Estamos en esta noche para ver este tema maravilloso, un encuentro transformador. Que Dios pueda ayudarnos y a que podamos, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a las experiencias suyas, también poder hacer esta noche, hermano segundo, este conversatorio. Que Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Alábele al Señor. Aleluya. Bien, hermanos. Ahora sí entramos a este tema, un encuentro que transforma. Amén. Quisiera comenzar haciendo este ejemplo, pastor, pastora, Iglesia del Señor. Cuando nosotros vemos una planta y nos damos cuenta que aunque haya sido sembrada o no, y esa planta empieza a crecer, ¿verdad? Nos damos cuenta de sus cambios, de sus transformaciones. El tallo no es el mismo, va creciendo e incluso cuando vemos, por ejemplo, árboles tan grandes, llegan a ser tan grandes, robustos, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que ha pasado el tiempo y ese árbol es totalmente diferente. Amén. Y eso sucede, pastora, en la naturaleza de todo ser vivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos ver en la vida espiritual? ¿Sucede lo mismo, pastor? Todo, todo ser vivo tiene la cualidad de sufrir procesos, cambios. Todo ser vivo. Entonces hablamos de los animales, hablamos de las plantas y del ser humano. La iglesia, si miramos a la iglesia como un ser vivo, porque eso es lo que somos, ¿cuántos tenemos vida? Amén. Somos entonces personas vivas y la iglesia es un organismo viviente que sufre esos procesos. El primer proceso que sufrimos nosotros de cambio inicia nuestra vida cristiana cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ahora hablamos del nuevo nacimiento que cambia, ahí se inicia este proceso de cambios. Y sí, como ser vivo tenemos que experimentar cambios. Y esta pregunta lleva realmente a muchas cosas que en la iglesia hemos ido experimentando y hemos ido cambiando. Y eso es algo muy saludable, porque si no fuéramos un ser vivo, seguiríamos estacionados en el pasado. Hay muchos hermanos que reclaman, la iglesia ya no es como antes, los cultos no son como antes. Y es que si fueran como antes, estuviéramos estacionados en el pasado, ya no seríamos una iglesia como Dios quiere que sea. Y como iglesia experimentamos cambios porque somos un ser vivo. Amén. ¿Algo que pueda aportar, pastora? Gracias a Dios. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso nos manda a nosotros a poder entender que el Señor, ya desde el instante que nosotros hemos recibido a Él ya tiene un plan maravilloso para nuestra vida y un plan transformador. Dependerá de nosotros cuánto le hemos buscado, cuánto le hemos recibido a Él con todo nuestro corazón para comenzar Gloria a a sufrir Dios. ese proceso de cambio. Porque recuerden que en la naturaleza hay semillas que son tan duras y que las puedes tener día tras día y no nacen. Como hay semillas que les llegue el agua y le entran en buena tierra y nacen a ser buenas plantas. La Biblia habla también de Jesús estando en la barca, encontró a hombres que estaban pescando y no habían pescado nada.
y el trabajo de ellos era pescar, traer. Muchas veces nosotros, también como hijos de Dios, podemos llamarnos cristianos, pero no puede estar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Estamos vacíos. La Biblia dice que la barca de ellos estaba vacía y tuvo que venir Jesús, tomar la barca de Pedro y decirle, bogas mar adentro. Y solo cuando fue mar adentro, solo cuando Jesús entró en la barca de Pedro, hubo un cambio. Y ya no él se preocupó por las cosas materiales, sino que él ya no vio a lo que él estaba buscando. Él comenzó a buscar a aquel que le había dicho boga mar adentro. Así que muchos de nosotros, a veces, hermanos, estamos todavía vacíos. ¿Qué es lo que, pastor, necesitaríamos entender acerca de este encuentro transformador? Si bien es cierto, usted dice, si la iglesia aún incluso no habría tenido cambios, pues, ¿verdad? Estaríamos en el pasado. ¿Y qué es lo que nos hace falta a nosotros para poder entender todos esos cambios? Porque muchas veces, muchos bregamos con eso, ¿verdad? Muchos no queremos aceptar incluso esos cambios. Bueno, es tan sencillo poder entender que hay cambios porque nosotros mismos no todo el tiempo no somos niños. ¿Qué pasa si todo el tiempo somos niños? ¿No hay cambio en nuestra vida? Estamos mal, hay una enfermedad en nuestro cuerpo. Cuando hay salud, un bebé pasa a ser un niño pasa a ser un adolescente, preadolescente, un preadolescente, adolescente, joven adulto, joven maduro, ¿verdad? Entonces, una persona cuando va en ese proceso de cambios, entonces es sinónimo de que está bien. De manera que solamente tenemos que contextualizar y entender que la iglesia de 1903 ya no es otra iglesia, o sea, la misma iglesia, pero ha sufrido muchos cambios en toda área, Y eso está en armonía con la Biblia, porque el Señor dice que iremos de menos a más camino hacia la perfección. Cuando Pablo dice hasta que todos lleguemos a la perfección, está diciendo que necesitamos un cambio, necesitamos procesos en nuestra vida. Ahora, eso no tiene que ver nada con la doctrina, no tiene que ver nada con la palabra de Dios, ¿no? Los cambios que hay en una familia, en los esposos, no tiene que ver nada su relación de matrimonio con que el niño vaya creciendo. Igual, nada tiene que ver la palabra de Dios, la palabra no cambia, la palabra es la misma. Quienes necesitamos cambiar somos nosotros. Y es que el día que hemos nacido de nuevo, hubo un cambio en nuestra vida. Y desde ahí inicia el proceso de transformación en la vida, de ser un hijo de Dios. Y cada día que estudiamos la palabra, cada día que conocemos más de Dios, nuestra vida va cambiando, cambiando y cambiando. Amén. Gloria a Dios. Y tal vez muchos de nosotros podríamos testificar incluso, ¿verdad? Porque desde el día que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, y hoy en día, de repente, por ejemplo, en mi caso, desde 2011 hasta 2022, yo puedo darme cuenta que no soy el mismo, aquel segundo que se convirtió en el 2011. Mi vida hubo cambios, ¿verdad? Y eso es notorio cuando uno lo ve desde un punto de vista ya avanzado. Pero en esto quisiera poder preguntar, a pesar de los años que uno pueda estar pasando, ¿cómo tiene que ser notorio en la vida de un creyente esa transformación? ¿O es que simplemente tal vez se ha dejado algunos hábitos del mundo y es que significa que ya no va a haber más cambios tal vez en el trayecto de toda nuestra vida?
¿O qué cambio más podría haber o qué transformaciones más podría haber en cada uno de nosotros? Yo creo que a medida que nosotros vamos avanzando, nuestros frutos se tienen que conocer. Y eso tiene que ir notándose en nosotros, porque si ya recibimos a Cristo no podemos ser los mismos. Ejemplo, si yo ayer era alguien que podía mentir, ya no voy a mentir, ya soy un hijo de Dios. Si yo antes tenía cólera, odio y todo, ya tiene que haber amor en mi corazón, ya tiene que comenzar a ver esos frutos que Jesús mismo nos enseñó. Si no, no habría, pues, nos quedaríamos ahí estáticos, no estaríamos creciendo. Amén. Algo y algo más. El cambio comienza, el cambio es interno y es externo. Muchas congregaciones enseñan y predican que el cambio solo es interno y que externamente la forma como vivas, cómo camines, cómo te vistas, nada tiene que ver. Pero hay un cambio que comienza internamente en la persona, a la cual nosotros le llamamos nuevo nacimiento. Trae un montón de cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Pero ese cambio interno que hace Dios, cambiando nuestro corazón malo por un corazón que percibe, un corazón que siente, trae su manifestación externa. Es decir, que la obra que Dios ha hecho internamente en nuestro corazón al perdonarnos y hacernos sus hijos, se va a ver reflejado externamente en nuestras emociones, en nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Todo lo que hay adentro manifiesta afuera. Mi vocabulario va a cambiar, mi forma de vestirme va a cambiar, mi forma de relacionarme con la sociedad, con la gente, con los amigos, con la familia, con los vecinos, va a ser diferente. Hasta con mis propios hijos, ya no los voy a gritar, ya no los voy a usar palabras vulgares, ya no, ese es un cambio, ¿verdad? Entonces es interno el cambio y también es externo, de lo que adentro hay se manifiesta. Por eso es la preocupación de muchos cristianos que externamente no manifiestan un cambio. Y es que cuando hablamos de nuevo nacimiento, cuando una persona realmente entrega su vida a Cristo, hay un cambio en su vida. Hay un cambio en su vida. Ahora, el tema es para desarrollarse, porque está 6 meses, 8 meses, 1 año, se ha mostrado ese cambio. Pero luego después, de nuevo comienza a hablar cosas que no hablaba. De nuevo comienza a querer vestirse las cosas que ya no puede vestirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha quedado estacionado en un momento y está retrocediendo atrás, volviendo atrás. Y ese no es la idea, no es el propósito. El propósito es seguir adelante. Amén. En este caso, ¿verdad? Vale decir que necesitaríamos, ¿verdad, pastor? Una ayuda, ¿verdad? Para que, como dice usted, ciertamente hubo tal vez en nuestra vida un cambio, hemos venido cambiando. Y es necesario nosotros como iglesia, ¿verdad?, darnos cuenta qué está pasando en la vida de algunos creyentes, por qué de repente así ya no vemos esos mismos frutos, ya no vemos esos mismos cambios. Necesitamos tal vez alcanzar a la vida de ellos, ¿verdad? Conversar y preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué es que, como dice usted, por qué es que se han estancado, ¿verdad? Una buena ilustración que todos lo conocemos es la parábola del hijo pródigo. Él estaba en casa, tenía todo, pero luego quiere regresar a la vida del mundo. Entonces hay muchos cristianos que así somos, estamos allí y vuelta queremos volver atrás, volver a experimentar aquellas cosas de las cuales hemos salido un día. Y es por eso que ahora usted me pregunta si necesitamos a alguien que nos ayude. Esa es la preocupación de la iglesia en este tiempo. Que alguien entregue su vida a Cristo no requiere mucho trabajo. El problema surge que para que esa persona se mantenga en la vida cristiana, va a necesitar de alguien que lo ayude. Por eso
nosotros tenemos un material que se llama consolidación. Consolidar significa ayudar, dar fortaleza, dar fuerza, dar seguridad a alguien. Eso significa consolidar. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es como un bebé espiritual, como un bebé físico, que se necesita que alguien lo ayude en sus primeros pasos, ¿verdad? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer los consolidadores, los hermanos que nos hemos sido preparados. Aquí tenemos más de 20 que hemos preparado y hemos en este año dictado este curso de consolidación, para que de esa manera los hermanos puedan ir creciendo en su vida cristiana. Lo primero que hace una persona cuando nace de nuevo, va a comenzar a leer su Biblia, va a comenzar a orar, va a comenzar a asistir a la casa del Señor. Es lo primero que tiene que hacer una persona cuando ha nacido de nuevo. Amén. Así es. Pero bien, yo no quisiera simplemente hacer las preguntas, pastor. Quisiéramos escuchar las preguntas de los hermanos también. También aquí hay jóvenes, ¿verdad?, que tal vez tienen esas interrogantes aún, tal vez en sus vidas. Y quisiéramos que tal vez nos pudieran hacer llegar por allí. Se repartió algunos papeles. Muy bien. Ahí viene nuestra hermana. Oh, claro, el micrófono. Sí, un favor. A ver, nuestro hermano Elías. Pueden preguntar, hermanos, con total libertad. Buenas noches. Aló. Buenas noches, mis hermanos. Les saludo nuevamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Más que una pregunta, es como un apoyo, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida al Señor, vamos a tener cambios, algunos dolorosos y otros felices. Pero lo que siempre debemos de tener presente es la esencia que, ¿por qué somos cristianos? La cual es Dios, ¿no? El amor a nuestro Dios. Amén. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Ciertamente, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Es que no es que o las demás personas o la familia que está a nuestro alrededor, no es que desaparezcan, ¿verdad? Están allí todavía. Están allí nuestras amistades, están allí nuestra familia que son inconversos. Y en esto tiene razón nuestro hermano, porque necesitamos para ese entonces, como dice la palabra del Señor, tener ese espíritu en las cuales de dominio propio, ¿verdad? Y aunque tal vez al inicio nos cueste esto, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que esto nos lleva a una buena recompensa, ¿verdad? Porque el cambio cuando, y no sé, pastor, si usted nos ilustra mejor, el cambio cuando hay cambio en la vida de una persona, no solamente afecta a uno, ¿verdad? ¿Qué sucede con los que están a nuestro alrededor? Por la misma transformación que pasó con nosotros, el trato, ¿verdad? No sé, tal vez todo lo que el Señor desarrolla dentro de nosotros, nuestra forma de ser, porque ya no somos los mismos. Sí, a eso se le llama testimonio. La mejor forma de que una persona que se ha convertido a Cristo puede ganar y testificar a su familia es con su propia vida. Se llama el mensaje silencioso, el mensaje mudo, donde tú no necesitas decir yo soy cristiano, Cristo cambió mi vida, vamos, sino que comenzando por tu familia se van a dar cuenta del cambio que ha habido en ti, Más o menos, solo para tener una idea, cuando yo entregué a mi vida a Cristo tenía 11 años de edad y en mi corazón estaba lleno de odio, resentimientos y hasta planes de hacer cosas malas contra mi padre. Desde que tenía su razón hasta los casi 12 años, llevaba eso en mi corazón, por lo que yo veía en mi hogar. Pero el día que entregué mi vida a Cristo, que fue el 30 de agosto, entonces hubo el cambio. Y ya no estaba en la casa
Primero, número uno, tenía mucho miedo a mi padre. Cada vez que él llegaba me escondía, me iba, trataba. Desde que nací de nuevo, número uno, se me quitó el miedo. Número dos, ya no lo miraba con odio, quería correr a abrazarlo. ¿Ve? Número tres, ya no le contestaba mal. Y entonces, eso es lo que él fue viendo, fue dándose cuenta de ello. Y aunque al principio no lo asimiló, pero más adelante sí. Por eso es que cuando él me echa de la casa, reacciona y ve que mi vida había cambiado para bien. Entonces me vuelve a llamar y me da la oportunidad de seguir siendo su hijo y seguir estando en la casa, por el cambio que uno muestra en su vida. Eso es muy ventajoso. Y el testimonio, no solamente para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos. Bueno, mi testimonio, como digo, no es tan impactante, porque a los 11, 12 años ya conocí a Cristo. Pero hay otras personas que yo conozco que han sido drogadictos, alcohólicos, prostitutas, borrachos, delincuentes, y desde un día a otro han cambiado su vida. Entonces eso impacta a la sociedad, eso impacta al cantinero, eso impacta a la vecina, eso impacta a todos, un cambio tremendo que hay, ¿no? Porque dejan la vieja vida, dejan de pelear, de odiar, de gritar, de insultar, de pegar en la casa. El respeto viene a su vida y la gente se admira de eso. Esa gente tiene un testimonio más tremendo. ¿Alguien quiere hablar por allá si le pasan el micrófono? Bendiciones, hermanos. Mi pregunta sería, o una reflexión. Yo digo que el cambio entonces comienza cuando comienza a posar el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, porque yo creo que eso es el que nos hace, según la prédica de ayer, nos hace conversar constantemente con nuestra conciencia, lo malo que hemos estado haciendo, nos hace reflexionar, nos hace ver la realidad de la vida, nos hace, como se dice, abrir los ojos de lo malo que hemos estado haciendo. Yo no sé si eso comienza por ahí, el cambio, o sea, cuando posa el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Gracias. A partir de ahí comienza. Buena pregunta. Exactamente en qué instante se opera el cambio en nuestra vida y quién lo hace. Número uno, toda persona escuche el Evangelio, escuche el mensaje, sea por diferentes medios. Desde que esa persona, que tenga la edad que tenga, escuche el mensaje, ya el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida, haciéndole ver a través del mensaje su condición. ¿Ve? Su condición mala delante de Dios y que necesita de Dios. Entonces, cuando una persona es confrontada en su mente con el mensaje de Dios, a eso le llamamos la doctrina de la convicción. Convicción viene de convencer. Es el Espíritu Santo que te convence de que necesitas cambiar tu vida. Ahora, la persona que entra en convicción hace dos cosas. La primera, viene a Cristo y entrega su vida, o se va de la iglesia y se pierde más en el mundo para olvidar que existe un Dios. Dos cosas hace esa persona. Segundo, cuando la persona toma la decisión de entregar su vida a Jesús, pasa y entrega su vida a Cristo. ¿Qué ocurre en el momento que una persona entrega su vida a Cristo? ¿Qué ocurrió en el momento que el hermano Elvis pasó aquí anteayer? Número uno, pasó arrepentida, arrepentimiento, arrepentida, pasó a convertirse. Hay gente que se arrepiente pero no se convierte. El borracho dice a su esposa: me arrepiento, ya no voy a tomar, perdóname. A la otra semana vuelve a tomar. Un arrepentido y convertido se convierte a Cristo. En ese momento, ¿qué sucede? La persona, cuando viene a Cristo, es justificada. Oye, Señor, perdóname, justificada. ¿Qué significa justificar? Significa estar libre de culpa. A la misma vez que eres justificado, eres regenerado. Una nueva vida comienza en ti.
y como resultado naces de nuevo. Y al nacer de nuevo, todo es obra del Espíritu Santo. Y al nacer de nuevo, tu vida comienza una vida en santidad. ¿Me escuchan? Que antes no enseñábamos así. Antes enseñábamos, ¿y cuándo eres santificado? ¿Cuándo se dio la experiencia de la santificación? Bueno, pensamos que cuando temblaba, que cuando se caía. No. Desde el mismo instante en que Dios te perdona tus pecados, te justifica, te hace libre. Es como una persona está condenado a morir por algo que ha culpado y luego el juez le dice, te liberamos de eso, ¿no? Entonces Dios lo dice, te libero de todos tus pecados. Ese instante, la persona nace de nuevo y nace por obra del Espíritu Santo. Ahí se acabó en ese instante su vida pasada, sus deseos pasados, todo, y comienza una vida nueva. Desde que se levanta de haber estado aquí, ve el mundo diferente, con una perspectiva diferente. Ahora, convicción, arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento y santidad, 6 cosas que suceden en el mismo instante que una persona entrega su vida a Jesucristo. Y comienza su vida en santidad. Porque desde ese instante ya Dios lo ha limpiado de todos sus pecados, todo. Ahora, depende qué hace las primeras 24 horas, qué hace las 32, qué hace la semana, qué hace el mes. Allí es donde entra, ¿verdad? La consolidación. Ahí es donde el Espíritu Santo, ahí la persona dice, cuando le invitamos, entrega tu vida a Cristo y no cae bajo convicción, dice, no, porque yo puedo volver a pecar, no, a mí me gusta todavía esto, me gusta lo otro. Pero cuando has nacido de nuevo, ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que te da la fuerza y la seguridad para saber que tú vas a caminar. Y lo más lindo lo que en tu vida opera es que si hasta ayer has sido un borracho, en la noche entregas tu vida a Cristo, el licor te ha gustado, pero con el olor pasar por la cantina te llamaba, hoy ya no te llama la atención. Ya no te va a gustar el cigarro, el licor, las cosas, ya no. ¿Quién hizo esa obra? Cristo Jesús. Pero de allí falta mucho. Desde que eres santificado, es la santificación inicial, como muchos le llaman, o la santificación estática. Y de allí comienza la santificación progresiva, porque la santificación es estática y es dinámica. Estática del día que tú naces de nuevo. Dinámica porque todavía de repente vas a tener un momento de discusión con tu esposa, vas a enojarte con tus hijos. ¿Ah? Y el Señor dijo, enójate pero no peques. ¿Ves? Entonces significa que vas a ir en un proceso de maduración en tu santificación. Y seguimos santificándonos y limpiándonos todos los días, más y más, hasta llegar a ser como Cristo. Ahora, si quiero completarlo rápidamente, una vez que tu vida es santificada y sigues viviendo en santidad, en cualquier instante, el día que tú se lo pidas y lo busques, viene el bautismo del Espíritu Santo. Que eso es lo que estamos evocando ahora. Amén, gloria a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a hacer voy a leer una pregunta que dice, le voy a leer tal como está, ¿verdad? Dice, pastor, usted es testimonio vivo de que Dios transforma vidas. La pregunta dice, ¿cree usted que es importante ser bautizado con el Espíritu Santo en la adolescencia? Si sería en tu adolescencia, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es poder para servir. Pastor, me gusta cantar. Pastor, me gusta predicar. Pastor, me gusta enseñar. Ok, pero te falta el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en agua? Perdón, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es ser investido con poder para servir al Señor. El tiempo de pensar o el tiempo de que enseñamos de que el bautismo del Espíritu Santo es para hablar en lenguas y para magnificar a Dios, ahí queda, no. Ahora, creemos que el hablar en lenguas, que es hasta ahora la única forma de saber que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo,
está bien, pero también el bautismo del Espíritu Santo incluye poder para servir, poder para enseñar, poder para predicar. Aquella persona dice, hermano, me da miedo, ¿verdad? Tengo miedo. ¿Te falta qué? El bautismo del Espíritu Santo. Si en tu adolescencia bautizado con el Espíritu Santo, mucho mejor, porque vas a tener poder. Dunamis, poder, viene de la palabra griega dunamis, y dunamis significa dinamita. Una cosa es que yo venga y quiera luchar con mi adversario sin el poder del Espíritu Santo. Y otra cosa es que yo venga a luchar con el adversario con el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces con el poder tú vas a vencer. La victoria te es segura. Pero cuando no tienes el poder, que es el bautismo del Espíritu Santo, solamente tienes al Espíritu Santo, dependerá mucho de ti. Entonces, un adolescente, considero que es muy importante que busque el bautismo del Espíritu Santo. Sí, es necesario que un adolescente, que yo he visto niños, no solamente bautizarse con el Espíritu Santo, sino he visto niños que Dios lo ha usado en profecía, Dios lo ha usado para hablar, para anunciar eventos que van a acontecer. Ejemplo vivo soy yo. Una niña de 6 años me dijo a mí, tú vas a ser, Dios me habló por ahí y me dijo, te estoy preparando para que tú seas un pastor y te voy a llevar a conocer todo tu país, te sacaré fuera de tu país, yo te voy a usar. ¿Por qué me habló? Por una niña de 6 años, porque esa niña fue bautizada con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es necesario que los jóvenes se bauticen con el Espíritu Santo? Que los adolescentes sean bautizados con el Espíritu Santo. Porque a las personas que son bautizados con el Espíritu Santo, Dios le asume otros regalitos que se llaman dones del Espíritu. Con el poder del Espíritu Santo una persona puede ver lo que otros no ven. Una persona puede profetizar, Dios puede usarlo en don de profecía. Una persona puede interpretar lenguas. Si tú hablas lenguas, que nadie lo entiende, pero si hay una persona bautizada con el Espíritu Santo, puede Dios usarlo para que interprete lo que tú estás hablando. En sí, el bautismo con el Espíritu Santo trae muchos beneficios. Ahora, para terminar, digo, hermano, para mí, una persona sin el poder del Espíritu Santo es bien difícil en estos tiempos que pueda ser fiel hasta la muerte sin caer de la gracia. Ahora, no nos asustemos. Una cosa es el bautismo y otra cosa es tener. Yo tengo al Espíritu Santo. Tú tienes. Si has nacido de nuevo, tú lo tienes. Pero otra cosa es el poder. Te da fuerza. ¿Me entiendes? Te vuelve como el increíble Hulk, espiritualmente hablando. Nada ni nadie te impide y te resiste. Gloria a Dios. Qué importante, ¿verdad, pastor, pastora? De que todo esto hay en nuestra vida. Y justamente pensaba hoy en estos tiempos, pues tanto la adolescencia como la juventud son totalmente saboteadas, ¿verdad? Por las cosas de este mundo y muchas veces la falta, ¿verdad?, de ese poder es la que nos hace aún incluso dudar de las cosas eternas y espirituales para nuestra vida. Entonces, nos damos cuenta que todo esto es muy importante para nosotros porque a lo largo de toda nuestra vida siempre van a haber tentaciones, siempre habrán pruebas, luchas, batallas y dentro de las cuales, pues, como dice usted, pastor, no venceremos si no tenemos ese poder. ¿Verdad, pastor? ¿Algo puede tal vez aportar a esto? Sí, de repente muchos adolescentes ahora en este mismo instante pueden estar dudando, ¿por qué yo no estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pasando esto? Muchas veces los adolescentes se arrepienten porque el papá le dice arrepiéntete o porque el líder le dice pasa y no hay esa convicción que decía pastor. El Espíritu Santo no está trayendo a convicción el estado de pecado. Entonces ellos vienen porque le han dicho arrepiéntete, pero no ha habido ese encuentro personal, hermano, con el Señor. Y es por eso que cuando crecen o van madurando o ellos van creciendo en edad,
no han encontrado realmente ese encuentro personal con Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué se fueron? ¿Por qué pasó? De repente no hubo un nuevo nacimiento en esos corazones. Y yo quiero decirles esta noche a todos, siga viniendo, porque cuando más duda tengas de Dios, no estés sintiendo nada de Dios, si tú sigues viniendo, si le sigues conociendo, porque dice la palabra, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esa es la palabra que cambia. Adolescentes, muchos en sus corazones pueden estar diciendo, no, Dios no me oye, yo le he recibido. Yo solo quiero decirte que le busques a Él, aun cuando nadie te entienda, vengas a Él y le digas, hay un cambio en mi vida, yo quiero conocerte, yo quiero que poder experimentar lo que experimenta, lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dicen los hermanos, y tú puedas experimentar. Sé que cuando no hay un cambio en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no ha redarguido nuestro corazón, no nos ha traído a convicción para poder nosotros tener ese encuentro con Dios, por más que los padres digan, no va a haber un cambio. Creo que el único que trae convicción al ser humano es el Espíritu Santo. Y lo único que puedo aconsejar esta noche a los padres es que sigamos orando porque es Dios que va a traer a convicción a nuestros hijos y puedan ellos recibir esa bendición y sigamos amándolos, sigamos enseñando la palabra. Y yo quiero decirte que el testimonio vivo, le amo a Dios con todo mi corazón. Siendo adolescente, le digo, de 12 años me dijeron conviértete. Yo no sentía a Dios convertirme. Yo en otro tiempo, cuando yo tuve 15 años recién, yo sentí a Dios y yo pasé, ese fue el instante, después de congregar 3 años en la iglesia, y aunque me decían bautízate, no quería, porque tenía miedo, pero fue en ese instante que yo sentí a Dios en mi corazón. El Dios ahí me redarguyó. Yo ya no entré porque me dijeron, ve, anda. No, Dios hizo ese cambio en mi corazón. Y al no mucho tiempo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo porque Dios hizo ese cambio tan tremendo en mi vida que lo comencé a buscar con todo mi corazón cada día. Yo quería experimentar las muchas cosas que Dios tiene y hoy mismo puedo decirle que yo no puedo ser tan fiel a Dios como Él quisiera, pero cada cosa que hay en mi corazón Él lo sabe y Él me lo da. Y creo que eso hace Dios en nuestra vida. Y lo único que puedo decirte es búscalo, séle fiel, que Él es el mejor amigo, el que nunca falla. La gente te puede fallar, pero Dios no te falla. Si tú no estás sintiendo de Dios, búscale a Él. No vivas enojado por lo que te dicen, busca de Dios. Tú experimenta, tu propio experimento, busca a Dios. Él va a hacer ese cambio que de repente tú hasta hoy no has sentido en tu corazón adolescente. Y eso es mi consejo y mi deseo es que toda esa generación de adolescentes que ahora vemos puedas tener el toque divino de Dios y como padres podamos orar, lejos de ser jueces, de juzgar, oremos y acompañémonos y estemos con ellos en todo tiempo para afirmar sus vidas y para que puedan encontrar al Señor. Es todo. Amén. Gloria a Dios. Si hay algo que alabe al Señor si desea hacerlo, pues la alabanza es para Él. Pero sabe, si hay algo que nos damos cuenta casi en la mayoría de los testimonios, nos damos cuenta que por más de que haya sido tal vez exigencia o tal vez hoy en esos tiempos de repente traemos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque solo son nuestros hijos y tienen que obedecer a los padres, ¿verdad? Aunque muchas veces ellos nos puedan decir, pues yo no quiero saber nada de la iglesia, ¿no? Lo que siempre, vuelvo a decir que siempre pasa y sucede es que en medio de todo ese andar, ¿verdad? En medio de esa exigencia, tal vez llega un tiempo y un momento donde Dios ya lo tiene preparado todo, ¿no?
Sí, hermano, mire, yo vengo desde pequeña que el papá mío me envió, pero yo quería experimentar lo que mi hermana experimentaba. Yo veía a ella gozarse, saltar, experimentar. En un instante decía, ay, está como loquita. Pero en otro instante decía, ¿qué sentirá? Y yo la veía que sudaba, yo la veía que sentía gozoso. A todo el mundo la abrazaba con todo su corazón, con mucha euforia. Yo era adolescente, no entendía, pero yo quiero decirte, adolescente, aunque no sintieras nada, no te quedes nunca en casa. Jamás me quedé en casa. Estaba ahí, estaba en los concursos, estaba ahí buscando una palabra, me aprendí todos los textos, estaba buscando. Y yo quiero decirte, aun cuando nadie te entendiera, adolescente, y tú puedas de repente juzgar a tu padre, decir, ¿por qué me exiges? Yo quiero decirte que la Biblia dice, fórzalos a entrar, que vayan, que no se pierdan, porque en medio de experimentar a Dios, de estar en esta casa, Dios va a tocar tu corazón, Dios va a tocar tu vida. Y yo sé que cada padre que está aquí no quiere que sus hijos se pierdan, sino que somos una raza distinta. Gloria a Dios. Nosotros merecemos que Dios pueda abrir nuestro corazón. No somos de este mundo. Nosotros no vamos a caminar como los que caminan ahí. Nosotros no seremos como los que están en la esquina. Nosotros somos una raza diferente que se va rumbo al cielo. Pero para ello hay que aquí trabajar, aquí hay que esforzarse, aquí hay que... Adolescente, lo único que te puedo decir, de repente no te sé explicar esta noche, es que lo busques a Dios. Es que solamente ores a Dios. Que ores cada día. 1 minuto, 2 minutos, haz un hábito de oración y deja que Dios obre en tu vida. Si tú lo buscas, tú vas a encontrarlo a Él y vas a experimentar lo grande, lo maravilloso que es Dios, que te va a ayudar en todo tiempo a ti, en tu vida, en tu adolescencia, en tu juventud y en tu edad adulta. Amén. Bien, acá tengo también otra pregunta. Dice, ¿por qué en nuestros tiempos no vemos experiencias o casos de conversiones tan poderosas como la tuvo el apóstol Pablo? Yo veo que muchos nos acomodamos al sistema de vida de este mundo. No veo una búsqueda de la presencia de Dios como cuando me convertí hace más de 10 años. En sí la pregunta dice, ¿por qué en estos tiempos no vemos experiencias o casos de conversiones tan poderosas como la tuvo el apóstol Pablo? Ahí mismo se está dando la respuesta. La clave está en la búsqueda, en la oración. Y eso es lo que en este tiempo, en esa área, sí estamos paralizados. Y no hablo en el contexto de acá, en el contexto general. El cristianismo ha sido afectado mucho por el materialismo, el consumismo. Ciertos avances de la ciencia nos perjudica. Hoy en día la gente vive acostumbrada solamente a trabajar para vivir. Y eso nos ha quitado tiempo para orar, tiempo para buscar a Dios. No vivimos experiencias porque no buscamos a Dios, porque no oramos, porque no nos acercamos a Él, solamente para venir al culto nada más. Y luego no tenemos tiempo. Recuerdo que antes que no había tanta tecnología, hacíamos campañas evangelísticas, no había ni siquiera luz eléctrica por los pueblos. Poníamos nuestras lámparas y la gente salía a escuchar el mensaje porque no había después de las 6, 7 de la noche que hagan. Pero hoy en día sales a predicar la campaña, todo el mundo está en la internet, está en la televisión, está en Netflix y en tantas cosas que la ciencia ha avanzado. Y hasta nosotros mismos vivimos pegados y dependientes, número 1 del trabajo. Número 2, de la tecnología, de los celulares. Hoy se ha reemplazado muchas cosas que no debían reemplazarse por el adelanto de la ciencia. Lo que está pasando hoy en esa área, ¿por qué no vemos? Simplemente porque hemos descuidado la comunión y la relación con Dios. Solo un ejemplo. Antes orábamos en los cultos todos los días, media hora, 3/4 de hora, todos.
Antes del culto, aquí todos de rodillas, aquí media hora. Si el culto comienza a las 8, aquí están 7:30. Hoy, ¿qué pasa? Si el culto comienza a 7:30 y dijimos a las 7 para orar, dicen, no, yo voy a las 7:30 porque a las 7 están orando. Usted se da cuenta, en eso hemos cambiado y que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Ciertamente hay cosas que necesitamos mantener, ¿verdad? Las cosas, algunas cosas del pasado, ¿no? Como esa búsqueda insaciable que antes siempre había en el corazón del ser humano. Y ya que menciona, ¿verdad? La ciencia, pues, se quiera o no, pues, va calando en la vida de las personas, ya que, llámese cristiano o no lo sea, pues, allí está todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitaríamos realmente nosotros entender bien claro de que no podemos reemplazar, ¿verdad?, las cosas espirituales o las cosas eternas, ya que si en algún momento el Señor o llegó a nuestra vida, nos hizo dar cuenta realmente de que todo lo que había acá en este mundo no puede compararse con lo que Él ofrece, ¿no? Y cuando lo vemos de esa manera es que venimos hacia Él y en Él encontramos muchas veces todo lo que, aunque el mundo podía ofrecerte, pues el Señor lo da mucho mejor todavía, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios. Muy bien, entonces voy a hacer otra pregunta más, o voy a leer una pregunta más, o tal vez alguien personalmente quiere hacer tal vez alguna pregunta dentro de la iglesia. He visto una mano levantada por allí, tal vez. No, ¿verdad? Pero bien, voy a leer entonces esto. Dice, ¿cómo distinguir el plan de Dios en nuestra vida como cristiano? Bueno, en realidad, pastor, hay 4 preguntas, pero los leo todos, ¿verdad? Muy bien, dice, la primera es, ¿cómo distinguir el plan de Dios en nuestra vida como cristiano? La segunda es, ¿cómo ser constante y firme en nuestra vida de fe? La tercera es, ¿cómo luchar las batallas como jóvenes? Y la última es, ¿por qué nos estancamos como cristianos? Ok. La primera pregunta. ¿Cómo distinguir el plan de Dios en nuestra vida como cristiano? Hay cosas que nunca tenemos que dejar de hacer. ¿Cómo yo puedo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Por su palabra. Nunca debemos de dejar la palabra de Dios. Nunca. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Las preguntas más complicadas del ser humano están en la Biblia. Como digo yo siempre, Cristóbal Colón, para saber que la tierra era redonda, él leyó la Biblia y estaba seguro que la tierra era redonda, porque Isaías dice que Dios está sentado en el globo de la tierra. Y cuando Cristóbal Colón vio que leyó eso, él estuvo tan seguro de que la tierra es redonda y por eso salió para comprobarlo. La palabra te va a guiar. Segunda pregunta. Amén. La segunda dice, ¿cómo ser constante y firme en nuestra vida de fe? Igual, la palabra, la oración y el asistir a la casa del Señor. 3 cosas que nadie debe dejar de hacer, nadie. Orar todos los días, estudiar la palabra y congregar. Conscientes somos de que vivimos en un mundo agitado donde todo el mundo trabaja y el que no trabaja no come, pero hay que darnos el tiempo para orar, para estudiar la palabra y para congregar. Con esas 3 cosas, nuestra fe va a ir creciendo cada día más. Amén. La tercera es, ¿cómo luchar las batallas como jóvenes? Muy bien. Yo solamente tengo una sola respuesta. Es orar. Si no estás orando, no te comunicas con el Padre, no tienes cómo, no tienes fuerza. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es nuestro compañero que nos ayuda a superar toda batalla. Si no estamos orando, no tenemos cómo nosotros superar cada una de nuestras luchas. Amén. La última dice, ¿por qué nos estancamos como cristianos?
Nos estancamos con una sola razón, perdemos la visión, perdemos todo si no estamos orando. Es como aquel que no ora no se alimenta. Cierto escritor decía que la oración es la sangre del alma. Si nosotros no oramos, estamos anémicos espiritualmente y nos estancamos, no podemos caminar. Por lo tanto, necesitamos orar. Si nadie quisiera orar, comienza tú y comenzarás a ver el cambio en tu vida. Amén. En resumen, ¿verdad? La vida de un cristiano se estanca, pierde la batalla, no sigue adelante, se desanima porque prácticamente dejamos nuestras disciplinas espirituales, ¿verdad? Dejamos todo eso de lado y por ahí es como una puerta donde el enemigo entra y pues al final hace lo que quiere con nosotros, ¿verdad? Y es algo que necesitamos recordar siempre, ya que como cristianos somos llamados a orar siempre, a conversar siempre con nuestro Señor, a leer su palabra, ¿verdad? A buscar de su palabra, a conocer de su palabra. Sí, es que disculpe hermano, es que si no nos alimentamos de su palabra, si no conversamos con Él, que nos va a animar siempre, nosotros pues vamos a decaer. Pero nosotros vemos y vamos a ver latente en la vida del ser humano, de los hermanos que tienen una vida de oración constante, por más pruebas que tengan, tú lo vas a ver sonriente, lo vas a ver gozoso, porque Jehová es nuestra fortaleza, Él es el que nos ayuda. Pero también vemos de repente a algunos jóvenes que han dejado de orar o adultos que hemos dejado de orar. Nuestra vida también se es notoria, lo vemos más desanimado y dicen, ¿cómo está ahí en la lucha? Pero cuando estamos orando, nosotros sabemos que Dios está ahí a nuestro lado, no importa cuál sea la dificultad, sabemos que si seguimos clamando a Dios, leyendo su palabra, vamos a salir adelante. Amén, gloria a Dios. Si hay algo que estoy tan convencido es que a través de todas las circunstancias de luchas y de pruebas, ciertamente a la misma vez también viene Dios hablándonos a nuestra vida por circunstancias, por personas y todo ello, ¿verdad? Lo que muchas veces lo que no entendemos es que Dios también nos está hablando y a veces nos dejamos vencer tal vez por ese mismo pensamiento de que estamos solos o nadie nos ayuda o nadie nos apoya en ese momento de luchas, ¿verdad? Y de pruebas. Estas cosas vienen siempre porque aún la palabra dice, ¿verdad? Juntamente con la tentación, allí también el Señor envía la salida. Y es más, también el Señor dice en su palabra que nosotros pues nunca seremos tentados o probados más de lo que no podríamos resistir, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que en nuestra vida como iglesia, ¿verdad? Tiene que haber esa convicción en nosotros, ya que su palabra, el Señor siempre ha dicho de que Él estaría allí con nosotros para ayudarnos, Él estaría en nosotros para poder socorrernos, que su brazo siempre ha sido extendido para poder ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Y a veces en los momentos difíciles son lo que a veces estas cosas se nos olvida, pastora, ¿verdad? Se nos olvida mucho. Estamos como los discípulos cuando estuvieron en alta mar. Había una fuerte tempestad. El maestro estaba ahí, pero ellos estaban asustados. Tenemos al Señor muchas veces en nuestra vida y no vamos al socorro a Él. Y estamos asustados por lo que nos pueda pasar, pero recuerda que el maestro está siempre ahí en la barca contigo. Y nada te puede pasar. Tenemos que tener fe y ir a Él. Y ir a Él es la mejor respuesta que nosotros podemos tener. Amén. Dice una pregunta, dice, ¿puede mencionar, pastor, puede mencionar en la Biblia qué personajes tuvieron un encuentro con Dios y qué características se notaron? Bien. En el Antiguo Testamento muchos, pero voy a mencionar en el Nuevo Testamento. El drama que acabamos de ver de Pablo fue uno de ellos. El eunuco etíope fue otro de ellos, ¿verdad? El carcelero de Filipos fue otro. Cada uno de ellos, como en este tiempo suele pasar, cada uno tiene su propia experiencia, su propio testimonio. Si hablamos del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él escucha audible la voz de Jesús, ¿no?
y él sufre una transformación muy fuerte. Se queda ciego. Eso es la de él. El eunuco etíope se iba leyendo la Biblia. De pronto se aparece ahí el siervo de Dios para predicarle a Felipe, ¿no? Y entonces se le abre la luz de la palabra y entiende el bautismo. Y en ese mismo instante él hace detener su carro y se bautiza. Su experiencia es diferente, sus características son diferentes. A Saulo le habla directamente Dios. Al eunuco etíope, Isaías, estaba leyendo Isaías, por la palabra le habla. Y luego ya llega Felipe. Y al carcelero de Filipos, ¿por quién? Por dos hombres de Dios que también estaban en la cárcel. Y porque él vio el poder de Dios cuando las puertas se abren y ninguno de ellos escapa, sale. Entonces son distintas, diferentes, como hoy en día cada uno tiene su propia experiencia. ¿Dónde hemos nacido nuevos? ¿Dónde hemos sido encontrados con Dios? A eso le llamamos el testimonio personal que conocemos, cómo Dios ha tratado con nuestras vidas en forma personal con cada uno. Amén. Es cierto, ¿verdad? Cada quien tiene su experiencia con el Señor, ya que Dios es el que llama de diferentes formas, diferentes maneras. En alguna ocasión escuché a alguien decir, muchas veces venimos al Señor por una sanidad en nuestra vida y cuando lo obtenemos y allí conocemos a Jesús y nos enamoramos de Él y nos quedamos con Él y le servimos a Él para todo el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y las circunstancias son diferentes porque de diferentes formas Él nos llama, en circunstancias diversas Él nos encuentra y nos llama, ¿verdad? Algunos casos han habido personas que, o sea, son tan tranquilos, aparentemente no tienen vicios. Conversé en cierta ocasión, un amigo me decía, yo no me gustan las fiestas, no tomo, no fumo, no hago mal, o sea, me dice, sí, resumiendo todas las cosas que él me decía, soy bueno, ¿no? Así me decía, soy bueno. ¿Por qué tendría que ir yo a la iglesia? ¿O qué necesitaría yo si yo no hago mal a nadie? Incluso me dice, yo siempre soy muy dadivoso con las personas que están por allí, siento mucha pena por ellos y los apoyo, ¿no? Pero aún incluso esas personas necesitan del Señor, Sí. porque toda la humanidad está encerrada en que estamos condenados sin el Señor, ¿verdad? El salmista dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué necesitamos para ser pecadores? Solamente nacer. Nacemos ya con la naturaleza adámica, pecaminosa. Y entonces, que una persona nace con ese pecado, el pecado adámico. Eso hace que un niñito que apenas está caminando ya se pelee con el amiguito, ya lo mire mal, ya lo rasguñe, ya lo jale el pelo de su mamá. Eso hace. De manera que no necesitamos cometer tantos pecados para ser pecador. Basta nacer y ya nacemos con el pecado. Hay una mano que se está levantando por allá. A ver, su hermano Elvis. Hermano, bueno, disculpe, pastor, con respecto al endemoniado que hubo en una isla, él también no experimentó esa transformación, porque antiguamente, o sea, era un endemoniado en donde la gente lo tenía miedo, pedreaba, asustaba, y cuando llegó Jesús a su vida, él cambió. El endemoniado de Gadara, dirá usted, donde él vivía en el cementerio. Sí, a él me refiero. Ok, claro, No, hermano, también ha sido una transformación. su vida cambió porque después los vieron en el templo bien cambiadito, bien vestidito, ya no desnudo, ya no calato, ya no tiraba piedras, ya no vendía a la gente, estaba sano y bueno, su vida cambió. No es una transformación. Claro, Dios transformó, cambió su vida. Yo creo que ese es un ejemplo también, ¿no? Como un cambio. Sí, hermano, exacto. Dios cambia la vida de todos, de los endemoniados, de los hechiceros, de los agoreros, de todo el mundo Dios los cambia su vida. Cuando tiene un encuentro con Él, Cristo los cambia a todos. Amén. Lo que podemos resumir siempre, pastor, ¿verdad? Es que las personas que tuvieron un encuentro con el Señor
su vida nunca fue lo mismo. Fue la misma, ya no. Ya no, jamás, ¿no? Y de repente el hermano está entendiendo que tal vez por no mencionar esos nombres, tal vez no es, sino que son muchos los encuentros de los personajes que tuvieron con Jesús, en las cuales tal vez nos faltara algo de tiempo para poder mencionarlos uno tras uno, ¿verdad? Y no solo el tiempo de Jesús, recuerden que desde la Biblia, desde la dispensación del Padre, desde ahí, porque encontramos a Moisés, también un cambio transformador, ese hombre que era un luchador y todo, pero tuvo el encuentro con el Señor en el monte Sinaí y desde ahí su vida fue diferente. Abraham mismo, nosotros vamos a encontrar que los grandes hombres que habla la Biblia tuvieron un proceso, un encuentro con el Señor y hubo un cambio. Si no, no estuvieran en la palabra para podernos enseñar. Hay muchísimos ejemplos, hermanos. En conclusión, toda persona que ha tenido un encuentro por Cristo en cualquiera de las edades, toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, su vida ha cambiado. Ese es el resultado, su vida ha cambiado. Ahora, ¿qué de las personas que son cristianos y no ha cambiado su vida? Lamentablemente todavía no han tenido un encuentro genuino con Cristo, no han nacido de nuevo. Están en la iglesia, vienen a la iglesia, congregan, pero no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Aunque esto pareciera fuerte, ¿verdad? Pero es necesario darnos cuenta y saber, porque la intención realmente de cada quien venir a la iglesia es no simplemente para ocupar nuestras 2 horas que tal vez nos sobran, sino la intención es poder ser salvos por el Señor, ¿verdad? Porque nuestra vida aquí en esta tierra pues es la que decide si pasamos la eternidad con el Señor o no lo pasamos, ¿verdad? Así que este es el tiempo donde el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros a escoger, ¿no? Si somos salvos o no somos salvos, pero por gracia del Señor. Bien, dice una pregunta: ¿cómo sabemos que hemos recibido el perdón de Cristo? ¿Cómo sabemos si hemos recibido? ¿Cómo sabemos que hemos recibido el perdón de Cristo? Todo lo que pasa en nuestra vida cristiana es por fe. Y la fe es creer en algo que no vemos, pero que sí lo sentimos. ¿Cómo saber? Es una experiencia personal porque lo siento, no lo veo, a Cristo que está conmigo, pero lo siento. Y el resultado se ve en el cambio que tiene esa persona. Nos puede decir alguien: yo me entregué mi vida a Cristo, nací de nuevo, pero si su vida no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Si su vida ha cambiado, sí. Ahora, para mí, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo supe que Cristo me había perdonado? Te lo acabo de decir. Porque esa noche que entregué mi vida a Cristo, todo lo negativo salió y mi corazón se llenó de gozo, de felicidad, de alegría, deseos de abrazar a todo el mundo, deseos de anunciar, decir de Dios lo bueno. ¿Ve? Yo personalmente me di cuenta que Dios me había perdonado porque me sentí libre y nunca sentí lo que sentí en ese momento. Toda persona se da cuenta porque experimenta cosas nuevas. Personalmente, en su forma íntima lo experimenta, sobre todo en la parte emotiva uno lo siente. Amén. Dice la pregunta, mi pregunta es para la pastora. Cuando una persona, más que todo siendo mujer, reconoce a Cristo como su único Salvador, ¿cómo es la transformación? ¿Solo internamente o es importante también el cambio externo? Y pone aquí físicamente y vestidura. Dios bendiga. Yo creo, como decía el pastor al instante, Juan 1, 2 y 3 dice que Él es el verbo. Y cuando nosotros estudiamos, el verbo es acción. El verbo produce acción en nuestra vida. Y cuando Dios viene a nuestra vida, hay un cambio en nuestro ser. No necesitamos que nadie nos diga, ni cambia ni nada, porque el Señor trae ese cambio en nuestro ser. Y eso se va a ver pues tanto externo como interno. Se va a ver nuestra forma de servir a Dios y también se va a ver en nuestro ser externo, en cómo le servimos al Señor, en nuestra forma de servir, en nuestra forma de vestirnos, en todo. Sin embargo, como decía el pastor,
el proceso de seguir cada día creciendo lo hace el Señor. Nosotros no podemos, solo Dios trae ese cambio en la vida de las personas. Lo único que tenemos que hacer cuando vemos que alguien no cambia es orar y decir: Señor, obra en la vida de mi hermana y obra en mi vida, para que en mí se vea el cambio y yo pueda contagiar, pero pueda contagiar con el aroma de tu presencia, pueda contagiar a los demás. Necesitamos nosotros cambiar, y siempre le digo al Señor: ayúdanos a que nosotros podamos ser esa fragancia de Él en esta tierra. Amén. Dice esta pregunta: ¿cómo podemos reconocer a una persona que ha sido transformada por el poder de Dios si la Biblia dice que habrá muchos engañadores? Sí, buena la pregunta. Por el fruto. Exacto. Ningún árbol malo da buen fruto. Y ningún árbol bueno da mal fruto. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Dice, muchas veces pasa que conforme pasa el tiempo hay un desánimo espiritual. ¿Es normal? ¿Y qué se puede hacer? La vida cristiana no quisiéramos, pero suele suceder porque somos seres humanos. Es una vida como las olas del mar. Estamos un tiempo muy bien arriba, en otro tiempo estamos con debilidades. Hay una palabra muy clave, importante para eso, y eso se llama persistencia. No todo el tiempo son tiempos buenos para nosotros. Hay tiempos donde pasamos lo que llamamos pruebas, donde Dios permite que pasemos esos momentos. ¿Y sabes para qué? Para Él ver cuál es nuestro temple. Porque a una persona, cuando en su vida entrega a Cristo y todo le va bien, feliz y contento, está bien, todo le va bien. Y por eso agrada a Dios, alaba a Dios, sirve a Dios. Pero ¿qué pasa cuando comienzan las cosas a irle mal? Mal en el trabajo, mal en la oficina, mal en la economía, tal vez, no lo sé. Y entonces cuando nuestra fe quiere claudicar, queremos dudar de Dios, ¿no? Hay situaciones en las cuales el enemigo nos pone que no nos damos cuenta. Ejemplo número 1. Tú estás trabajando como cristiano, ahí estás. Ahora el enemigo quiere que baje tu fe, que ya no congregues tanto. Te pone un trabajo donde te ofrecen pagar el doble, pero ya no podrás congregar, no tendrás tiempo para ello. ¿Me entiendes? Entonces, no, pero yo voy a seguir orando en mi casa, voy a seguir. Pero es una forma que el enemigo usa, no nos damos cuenta, para que nuestra fe se debilite y podamos estar. No debe ser así. Nuestra vida, yo digo esto, mirando desde el punto de vista humano, digo yo, la vida de un cristiano debe estar hacia arriba, ya, que no esté hacia arriba, que esté ahí, pero que baje no, porque estamos jugando con fuego. Nuestra vida cristiana no puede bajar, nuestra fe, nuestra relación con Dios no puede bajar, que se puede mantener por el trabajo, por los problemas, las dificultades, pero luego debe ir creciendo más y más, aunque la Biblia dice que tenemos que ir de menos a más, cada día, cada semana, conociendo más, hablando más, amando más, viviendo en santidad cada día más y más. Quisiéramos que fuera así, pero muchas veces tenemos pruebas tan difíciles como la muerte de un ser amado, como cuando te sacan del trabajo y no tienes nada, como que cuando te roban el carro y te quedaste sin nada, así. Entonces nuestra vida no debe bajar, debe de quizás estar ahí hasta que analices, reflexiones bien, luego sigas hacia arriba. Amén. No sé hasta qué cierto punto podría ser cierto, pastor, de que, no sé, antes o tal vez aún ahora se sigue diciendo, o las prédicas eran de que ven a Cristo para que se solucione todo, ¿no? Muchas ocasiones se ha escuchado eso, ¿no? Sí, ahí hasta una iglesia y pare de sufrir.
Pero Jesús no nos ha llamado para parar de sufrir. Hay gente que está equivocada y piensa que al venir a Jesús se acaba tu sufrimiento, se acaba tu necesidad, se acaban tus problemas. No. ¿Por qué dijo el Señor, carga tu cruz y sígueme? ¿Qué significa eso? ¿Ah? La vida de un cristiano es una vida llena de sufrimientos. El ejemplo es Jesús. Jesús no vino a vivir cómodamente. Jesús no vino a disfrutar de esta vida. No, su vida estuvo llena de sufrimientos. Desde que Él nace, ya nace sufriendo en un pesebre. En su juventud, en su niñez o en su adolescencia, Él perdió a su padre, humanamente hablando, ¿verdad? Y cuando ya comenzó su ministerio, sus propios hermanos no lo creían. Sus propios paisanos lo odiaban, querían matarlo, crucificarlo. La vida cristiana no es una vida fácil, es una vida llena de luchas. Heredar la vida eterna, Jesús dijo que es solamente para valientes. Solo los valientes heredarán, porque es difícil la vida cristiana. Amén. Y estos momentos de luchas y de pruebas tienen algo que ver con la transformación de nuestra vida. Sí, mucho, por cierto. Justamente son estas experiencias dolorosas que hacen que suframos una metamorfosis y que nos acerquemos más a Dios. La persona que está firme en Dios se acerca más a Dios, se toma más de Dios. Y la persona que en mi vida, la pérdida de mi hijo no fue fácil. Y la forma como él murió, de qué manera, sin tener enfermedad, se muere de un momento a otro. Fue algo duro para nuestra familia, para mi vida. Pero eso valió mucho. Me valió mucho y me vale hasta ahora para yo seguir fiel a Dios. Amén. Voy a hacer una última pregunta, dice, pastor, a ver, tal vez nos pueda ayudar en esto. Dice, ¿qué experiencia tienen las personas transformadas? Las personas transformadas, a pesar de que nuestra vida no puede ser una vida de repente que nosotros podamos decir que es tan fácil, pero sin embargo el Hijo de Dios que es transformado tiene que creer en la palabra que Él dijo, que Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia, una vida que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, va a haber gozo en tu corazón, Él va a poner paz en nuestra vida. Y mientras el hermano Mauricio, el pastor, daba el ejemplo, yo me podía ver que nuestra vida es como una planta. Estamos creciendo y hay hojas que de repente le toca algún microbio y tenemos que coger la tijera, botarla para que engrose el tallo y dé mejor y crezca mejor la planta. Cuando aún sigue creciendo, hay que cortarlo algunos bracitos para que siga creciendo y dé buen fruto. Es doloroso, la planta no habla, pero sin embargo cae algunos, hasta que llora, hasta que bota algunos jugos, pero para que dé un buen fruto. Así también nuestra vida. El Señor va a ponernos pruebas, va a ponernos muchas veces en nuestra vida que no va a ser fácil, que vamos a llorar, que no vamos a entender cómo Dios obra. Sin embargo, Él usa la circunstancia, usa los momentos, usa las personas, hermano segundo, para hablarnos y para que nuestra vida pueda tener madurez. Eso es lo único que yo quiero decirte, es que entendamos que cada circunstancia que Dios pone a nuestra vida es porque nos ama, aunque no lo entendamos, y nosotros lloramos en medio de la prueba, lloramos en medio de las circunstancias, porque nosotros oramos y queremos que sea como nuestro corazón humanamente quiere, pero Dios ya tiene un plan para nuestra vida y la tiene bien definido. Y lo que Él tiene que hacer en ocasiones es podar a nuestra vida para que nosotros podamos ir preparándonos para ir rumbo arriba. No importa cuán difícil sea, sigamos siendo fieles y creamos lo que en la palabra que dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Si le buscamos en medio de la prueba, tendremos fe y seguiremos adelante. Amén. Gloria a Dios. Bien, quisiéramos poder terminar, pastor, con alguna pequeña reflexión, tal vez hoy que estamos en medio de la Semana de la Juventud. Hoy la juventud, ¿qué necesita
para tener o para llevar una vida transformada, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos involucrarnos más nosotros como jóvenes? O cómo entender bien que necesitamos transformación en nuestra vida, pastor. Gracias. Vamos a estar de pie. La hora ha avanzado. Estamos en la Semana de la Juventud. Resumiendo todo lo que hemos hablado, yo tomo una palabra clave. Una palabra que marca la diferencia. Yo puedo mirar el lema: fuego, unción y poder. Lo resumo en una palabra: ¿queremos fuego de Dios? ¿Queremos poder de Dios? ¿Queremos unción de Dios? La palabra que abarca todo esto, la palabra que nos va a llevar al cielo, se llama santidad. Santidad para el niño, para el adolescente, para el joven, para el adulto. Santidad. Dice Isaías 35:8. Me gusta este verso por el contexto en que estamos reunidos en esta noche. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por allí inmundo, sino que Dios mismo estará con ellos. Y esta última parte dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, escuche esto, el que anda en este camino, por torpe que sea, porque no tenga mucho conocimiento, porque tal vez sea una persona que no ha tenido estudios, tal vez sea una persona que solamente lo básico, pero dice: la persona que anda por estos caminos, por torpe que sea, no se extraviará. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser profesionales, no necesitamos pasarnos una vida entera para vivir en santidad. La santidad la vive el profesional, la santidad lo vive el que no es profesional, la santidad lo vive el agricultor, la santidad lo vive el adulto, la santidad lo vive el niño, la santidad lo vive el joven, el adolescente, si queremos vivirla. Santidad. Queremos fuego, vamos a vivir en santidad. Queremos unción, vamos a vivir en santidad. Queremos poder, vamos a vivir en santidad. Cuando yo veo fuego, unción y poder, yo digo, hermano, santidad y bautismo del Espíritu Santo. No hay bautismo del Espíritu Santo si no hay santidad. Y no hay fuego, unción y poder si no hay presencia del Espíritu Santo. Necesitamos, es necesario, es urgente. Pedro dice en 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Alabado sea el Señor. Y Hebreos 12:14 lo confirma y dice: sigan la paz con todos y la santidad, sigan viviendo en santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. No importa los años que tengas, no importa el cargo que tengas, seas un portero, un ujier, seas un obispo, seas un ministro, seas un pastor, seas un teólogo, seas un profesional, seas la persona que conozca la Biblia al revés y al derecho, seas la persona que para orando, seas la persona que más ayuna, pero si no vive en santidad, la Biblia dice que no podremos recibir nada ni irnos con el Señor. La iglesia necesita fuego, sí. La iglesia necesita unción, sí. La iglesia necesita poder, sí. No solo los jóvenes, todos necesitamos. Pero para recibir eso, vamos a vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Simplemente es dejar de pecar.
dejar de pecar. Para eso nos hemos convertido. Para eso tenemos al Señor, para poder vivir obedeciéndole y sin pecar. Solo quiero un par de minutos que oremos al Señor. Fuego, unción y poder, su significado es bautismo con el Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es que nos va a dar poder. Y el bautismo se manifiesta con lengua de fuego, con nuestro ser. Y la unción es para aquellos que hemos tenido y no lo tenemos. Es para andar siempre llenos. Y eso es bueno, no solamente para los jóvenes. Pero quisiera, ahora eso, se busca, se anhela. Ustedes quizá anoche vieron a un joven y, wow, quisiera ser como él. Es tu problema, depende de ti. Depende de ti. ¿Qué sientes cuando viene alguien de fuera? Así. ¿Qué sientes, joven? Cuando yo en mi tiempo vi a alguien así y yo estaba joven, decía, yo quiero eso. Pastor, ¿cómo se llama? Se llama bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Se llama unción. Para que prediques bien, prepárate, estudia. Sí, yo quiero eso, yo quiero. Tú puedes tenerlo. Vamos comenzando a vivir en santidad, nada más. Comenzando a vivir en santidad. Santidad no es ser perfecto. No te pido que seas perfecto. No hay perfectos aquí en la tierra. Somos seres humanos. Pero vamos a vivir obedeciendo al Señor. 2 minutos. Una persona que quiera vivir en santidad y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que reconoce que su vida no es una vida en santidad, que para luchando, que para, como dice la Biblia, tengo el querer hacer, dijo Pablo, el bien pero no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. ¿Sabían que eso dijo Pablo? En mí está el querer hacer el bien pero no puedo, mas el mal que no quiero, eso hago. Y termina diciendo, entonces encuentro que hay otra ley que se revela en contra de mis miembros. Y está hablando de la naturaleza humana. Hay una persona que en esta noche quiere. Aquí hay un espacio para que venga rapidito, porque ya el tiempo avanzó bastante. Hay una persona que realmente quiere vivir. Si pasa por aquí con su cámara, hermanos, que vengan para arriba, siempre nos ayudan, por favor. Mira, cuando el apóstol Pablo llegó a cierto lugar y preguntó si habían ellos conocido y tenido experiencia con el Espíritu Santo, y esas 40 personas dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo oró con ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No se necesita tanto. Dios hace la obra instantáneamente. Cierra tu vista. Tú que pasaste aquí, cierra tu vista. Solo unos minutos. Cierra tu vista y quiero que hagas algo. Reflexiona, medita en tu vida. ¿Qué cosas haces que no le agrada a Dios? Tú no quieres hacerlo, pero que lo haces. Sí. Eres tú y Dios. Medita. Vamos a hacer una administración diferente. Porque queremos ser efectivos. Porque el Señor está para perdonarnos. ¿Qué cosas son las que en tu vida cotidiana haces y que sabes que está mal, que no debes hacerlo, pero que lo haces, luchas con eso? Eso es el obstáculo, eso es el impedimento para que tú no puedas ser bautizado, no puedas recibir la unción, no puedas recibir el poder, el fuego. Si es tan lindo, es tan bonito, es tan maravilloso, es tan delicioso recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Es el regalo más grande y más maravilloso. Para mí,
entregar mi vida a Cristo fue una experiencia bonita, pero el ser bautizado con el Espíritu Santo fue una experiencia aún mucho mayor. ¿Qué cosas son las que haces que tu mente, tu conciencia te dice que no debes hacerlo, pero lo haces? Eso ponlo al Señor aquí, y como resultado de ello mañana estarás hablando en lenguas, bautizado con el Espíritu Santo. No le digas ahorita al Señor, bautízame, dile: Señor, dame fuerza para poder despojarme de aquello que tengo, que quiero hacer. Quiero no hacerlo, pero lo hago. Ese era el problema del apóstol Pablo. Y él logró vencerlo, y tú también. Eso es lo que vamos a pedir ahora al Señor, para que nos libere de aquello que hacemos y sabemos que está mal. El adolescente, el joven, el niño, todos tenemos capacidad de razonar y de pensar para darnos cuenta de ello. Ya tienes identificado, ahora dile: Señor Jesucristo, identificando el mal que está en mí, Señor. Yo no quisiera hacerlo, Señor, pero no sé por qué lo hago. Entonces, yo no puedo. Por eso esta noche voy a despojarme de ello, y menciona el pecado, la cosa, la mentira tal vez, los pensamientos malos en tu mente tal vez, la desobediencia tal vez, no lo sé. Ahora tú tienes que despojarte y renunciar y decirle: Señor, el espíritu de mentira que hay en mí, no quiero hacerlo, pero lo hago ahora, reconociendo que eso impide que yo viva en santidad. Señor, ahora renuncio a ese espíritu y lo echo fuera de mi vida, en tu nombre, Señor. No sé cuál sea el pecado tuyo, joven. Quizás es la pornografía, quizás es la masturbación. Joven, señorita, que no quieres pero lo haces. En esta hora el Señor está aquí para que pueda renunciar a ese espíritu malo que te llevas a la satisfacción personal, y repréndelo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Nunca vas a poder vivir en santidad a menos que no renuncies y no dejes que el Señor quite de ti ese espíritu malo de aquello que haces sin querer. Para eso el Señor murió también en la cruz del Calvario. Díselo y renuncia, dile: renuncio a ese espíritu malo de la fornicación, a ese espíritu malo de la masturbación, a ese espíritu malo de la pornografía que me gusta ver. Lo renuncio ahora, lo echo de mi vida, lo saco de mí en el nombre de Jesús. Ahora invita al Espíritu Santo que te dé la fuerza y la fortaleza y prepare tu vida. Padre, gracias, Señor. Gracias por la vida de quienes han pasado aquí, conscientes, Señor, que aún todavía en sus corazones, Señor, no quisieran, pero han albergado el resentimiento, han albergado el odio, Señor, y no pueden sacarlo de sus vidas. En tu nombre, Señor, y con la disposición de mis hermanos que han pasado aquí, estar al frente, Señor. Ese espíritu del chisme, ese espíritu del resentimiento, ese espíritu que está matando tu vida, no quieres pero lo haces. El Señor está aquí ahora para hacerte libre de ello, para que comiences a vivir una vida en santidad. Preocúpate más por tu vida en santidad
Que del bautismo del Espíritu Santo se encarga el Señor. Solo hay que preocuparnos de vivir una vida en santidad. Padre, gracias, Señor. Gracias porque todo aquel que ha confesado sus pecados y te ha pedido perdón, Señor, estamos seguros que vendrá el poder, Señor. Vendrá el poder, mi Dios soberano. Señor, necesitamos la libertad completa que hay en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y gracias, Dios. Y gracias, Señor. Y gracias, Dios. Levanta tus manos arriba. Levanta tus manos arriba. Aleluya. Levántala bien arriba. Realmente te sientes libre. Realmente te sientes libre. Así tus manos arriba, solo quiero decirte, estamos preocupados buscando el fuego, la unción y el poder. Estamos preocupados buscando el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no hemos estado preocupados de vivir en santidad. Si queremos esto, si queremos cumplir nuestro lema, hay que preocuparnos de vivir en santidad. Sin santidad no hay juego, sin santidad no hay poder, sin santidad no hay bautismo del Espíritu Santo. Pero si nos preocupamos en vivir en santidad, vendrá la gloria, vendrá el poder, vendrá la llenura del Espíritu Santo. Joven, adulto, anciano, niño, a tu vida. Oh, santo. Gloria, gloria, gloria. Gloria sea al Señor, aleluya. Ahora levanta tu mano y dile: gracias, Señor, soy libre del espíritu de la murmuración, soy libre del espíritu de la crítica, soy libre del espíritu de la pereza, soy libre del espíritu de la mentira, soy libre ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, dile: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Gracias al Señor. Que Dios te bendiga. Sabes, acaba el Señor de revelarnos algo muy importante. Que el Señor sabe que dice: yo quiero que mis hijos vivan en santidad. Solo eso nos pide el Señor. Como resultado de vivir en santidad tendremos todo lo que el Señor quiere darnos: unción, poder, fuego, su presencia, su bautismo, su guía. Así que vamos a preocuparnos por vivir en santidad. No es difícil si estamos con Él. Si Él está con nosotros, no es difícil. Vamos a esforzarnos cada día en la vivencia cotidiana a vivir en santidad. Hay cosas, hay pecados que el Señor revela que tenemos que dejar de hacer. A veces los tenemos como algo sencillo, pero para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Así que vamos a vivir en santidad toda la iglesia y tendremos el poder, y tendremos la unción, y tendremos el fuego del Señor. Y ojalá que creo que a fines de esta fiesta tengamos gente viviendo en santidad. Y no se preocupe si no habla en lenguas, porque si vive en santidad, en cualquier momento el Señor le bautizará con su Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Pueden pasar a sus lugares. Gracias al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a cantar al Señor, porque no podemos parar de adorar al Señor. Amén. Porque